Teorema del seno. No siempre las razones trigonométricas se pueden usar en cualquier tipo de triángulo. Solamente es factible hacerlo en triángulos rectángulos. Es decir, en triángulos que uno de sus ángulos sea un ángulo recto. En triángulos como el que tenemos aquí en la figura, el triángulo A, B y C, es un triángulo en donde los ángulos son todos agudos. Bueno, en este tipo de triángulos, el ángulo A también se puede expresar como el ángulo alfa. El ángulo B se puede también expresar como el ángulo lambda y el ángulo C también se puede expresar como el ángulo beta. Cualquiera de esas notaciones la vamos a utilizar, sea la letra que representa el vértice del triángulo o la letra griega que nos representa también el ángulo del triángulo que tenemos en la figura. Bien, el teorema del seno nos permite resolver ejercicios de triángulos donde no tienen un ángulo recto, es decir, donde no son rectángulos. Aquí todos los ángulos son ángulos agudos, es decir, tienen una medida menor de 90 grados. Entonces vamos a decir que este ángulo mide 40 grados, que este ángulo mide 60 grados, bueno, y que este lado mide 20 centímetros. Entonces, el teorema del seno nos va a permitir a nosotros encontrar la solución, los valores de los ángulos y los valores de los lados de ese triángulo ABC. ¿Qué dice el teorema del seno? El teorema del seno establece una razón entre el seno del ángulo y su lado opuesto correspondiente. Entonces, ¿qué significa eso? Que el teorema del seno lo podemos enunciar como que el seno del ángulo alfa está relacionado con el lado A. Esa es la primera razón. La otra razón es que el seno del ángulo lambda, la razón entre el seno del ángulo lambda y su lado opuesto correspondiente B, es igual. En este caso estamos estableciendo una proporción porque las razones son todas iguales. Entonces, el seno del ángulo beta sobre su lado correspondiente C, su lado opuesto. Este es el enunciado del teorema del seno. Establece una razón entre el ángulo y su lado opuesto correspondiente. Para la solución de un problema, podemos escoger cualquiera de las tres razones. Establecer una proporción. Y la proporción es la igualdad de dos razones. Entonces nos pide que encontremos los valores que nos faltan en el triángulo ABC de la figura. Entonces nos piden averiguar cuánto vale el lado C, cuánto vale el lado B, y nos piden también determinar cuál es la medida del ángulo lambda. Nosotros sabemos que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo,
la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es igual a 180. De tal manera que entonces nosotros, o 180 grados, de tal manera que en este caso la medida del ángulo lambda va a ser igual a 180 grados menos la suma de los dos ángulos que ya tenemos, que son 40 grados más 60 grados. Entonces la medida del ángulo lambda va a ser igual a 180 grados menos 100 grados. Entonces la medida del ángulo lambda es igual a 80 grados. Entonces ahí ya hemos resuelto, hemos encontrado el valor del otro ángulo en ese triángulo ABC, que está formado por todos sus ángulos son agudos, ángulos menores, la medida de los ángulos es menor a 90 grados. Nos falta entonces ahora determinar cuál es la medida de los lados que no conocemos, que son el lado C y el lado B. Para eso entonces vamos a construir las razones. Entonces el lado C, que es este que tenemos acá, va a ser que el seno de beta sobre C va a ser igual, y el otro que es el lado B, que sería el seno de lambda sobre el lado B, nos va a permitir entonces, vamos a reemplazar los valores que conocemos. El seno beta es el seno de 60 grados sobre C. Y aquí tenemos que el seno de lambda, pero ya sabemos que lambda mide 80 grados sobre el lado B. Observemos que aquí tenemos dos incógnitas, no conocemos ni el lado C ni el lado B. Quiere decir entonces que para poder resolver, debo construir una proporción con los elementos del triángulo que ya conozco. ¿Cuáles son en este caso? Los elementos que conozco son el ángulo de 40 grados y el lado A, que vale 20 centímetros. Entonces quiere decir que voy a escribir el seno de 40 grados sobre el lado A, que son 20 centímetros, va a ser igual. Entonces ahora sí ya puedo escoger cualquiera de estas dos razones, o esta otra, para, dependiendo de la que escoja, encontrar cualquiera de los dos lados, el lado C o el lado B. Entonces voy a escribir el seno de 60 grados sobre el lado C. Ahí está construida la proporción. Como es una proporción, para resolver la proporción, para encontrar el valor de la incógnita, se utiliza la ley de las proporciones, donde dice que producto de extremos, o sea, la multiplicación que hay entre los valores, los cruzados, o sea, este valor por este otro valor, son iguales. Entonces, ¿cómo quedaría expresado? Que C por el seno de 40 grados es igual a 20 centímetros por el seno de 60 grados. Como C está multiplicando, entonces si voy a despejarlo, está multiplicando por el seno de 40, entonces despejar el seno de 40, despejar para encontrar el valor de C va a ser igual a 20 por el seno de 60 grados sobre el seno de 40 grados. Y ahí entonces obtenemos el valor del lado C. Entonces C será igual a 20. En la calculadora el seno de 60 grados es igual a 0,86 por 0,86 sobre el seno de 40 grados, que es igual a 0,64. Aquí lo que nos queda para averiguar el valor de C es multiplicar 20
por 0.86, eso me da 17.2 dividido en 0,64. Y eso nos da el valor de la medida del lado C. O sea que el lado C mide entonces 26,87 centímetros. Así hemos encontrado el valor de C. Bien, ¿cómo vamos a encontrar el valor de B? Igual nosotros ya conocemos aquí la primera razón que fue la que utilizamos para encontrar el valor de C. Aquí tenemos esta, entonces voy a utilizar esa misma, el seno de 40 grados, sobre 20 centímetros, y entonces ahora voy a resolver esta otra razón. Voy a construir la proporción que me va a dar el resultado del lado B, sobre igual al seno de 80 grados sobre B. Lo mismo, la ley de las proporciones. En otras palabras, la incógnita B, ¿sí?, la podemos pasar a multiplicar aquí. Esa es otra forma. B igual, entonces aquí tenemos seno de 80 grados. Este 20 que está aquí dividiendo lo pasamos aquí a multiplicar, 20 centímetros. Y el seno de 40 que está aquí lo intercambiamos con B y pasa entonces el seno de 40 grados a dividir. Bien, luego entonces B va a ser igual a 20 por el seno de 80 grados. Entonces la calculadora nos dice que el seno de 80 grados es igual a 0,98 dividido en el seno de 40. Y el seno de 40 grados, la calculadora nos dice que es 0.64. Entonces, el lado B tiene un valor de 20 por 0.98, eso me da 19.6 dividido en 0.64, y entonces me da que el lado B de ese triángulo tiene una medida de 30.62 centímetros. De esa forma hemos aplicado el teorema del seno para resolver un triángulo que no es un triángulo rectángulo. No olviden suscribirse a mi canal, es gratis y nos vemos en un próximo video.